El gobierno oficializó por decreto la nueva fórmula para calcular la movilidad jubilatoria, que será por inflación, pero a pagar a partir de unos meses, en el mes de junio. ¿A quiénes les va a corresponder? ¿Algunos se quedarán afuera? Bueno, son unas cuantas preguntas que vamos a tratar de resolver con la gente de Ciencias Económicas, que todos los miércoles está con nosotros. Hoy le damos la bienvenida a Germán Rolandi, y no es la primera vez que viene, ya director del Departamento de Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Hola Germán, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, aparece como superador así en principio cuando uno lo escucha, pero viste que siempre hay un pero. Siempre hay un pero, o sea, todos estaban pidiendo que los jubilados dejaran de perder y que acompañaran la inflación. La nueva fórmula, si bien trae esa solución, la trae a partir de julio. En marzo hoy van a cobrar con la fórmula vieja, que el ajuste fue de un 27,2%. El problema es cómo es el empalme entre hoy y julio. La idea es que en abril cobren la inflación de febrero, que es un 13,2%, y un 12,5% a cuenta, o mejor dicho, como cubriendo... Como una compensación sería. Una compensación por la inflación de enero. Con lo cual, en abril cobrarían un 25,7% sobre marzo. ¿Esos números también son reales? Esos números son reales porque ya se conocen las dos inflaciones y se conoce la compensación. Bueno, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Después. Después viene mayo. Ajá. En mayo van a cobrar la inflación de marzo, que todavía no se conoce. Y en junio van a cobrar la inflación de abril, que tampoco se conoce. No. Entonces, ahora empieza la otra complicación. Cuando llegue junio, el gobierno lo que va a hacer es comparar lo que se fue pagando entre abril y junio con lo que hubiera dado la fórmula actual, la de la vieja ley. Y en esa comparación lo que va a hacer es, si la fórmula actual pagó más que lo que hubiera pagado la fórmula vieja, claro, los jubilados van a quedar con ese nivel. Si la fórmula vieja hubiera dado más, ahí el gobierno va a cubrir esa diferencia. Aunque la expectativa es que no sea mucha esa diferencia. Eso es lo que le llaman el famoso empalme, y que muchos economistas lo denominan, ya que lo califican como una trampa. ¿La trampa cuál sería? Es que en realidad, una vez que nosotros fijamos la jubilación con la inflación, lo que estamos haciendo es cristalizando la pérdida que sufrieron los jubilados desde fin del año pasado hasta ahora. Ese es un problema. Entonces, hoy por hoy los jubilados están alrededor de un 25-30% claro, por abajo de la inflación. Ese sería el gran problema, digamos, que ellos ya vienen muy atrasados. Muy atrasados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diseñar un mecanismo de empalme que le permita ganar ese 30% claro, y de ahí que no pierdan? La nueva fórmula lo que garantiza es que no sigan perdiendo, pero nadie dice de esa diferencia o de claro, esa pérdida ya generada, ya acumulada. ¿A quiénes le correspondería esto? En principio les correspondería a todos los jubilados, ¿sí? Obviamente está pensado más para los que ganan la mínima que para todo el resto de la pirámide. O sea, decime cuánto es la mínima. La mínima hoy en marzo es 134, a lo que si se le suma el bono de 70.000 estaría en 204.000 pesos. La idea es que para abril estén en torno, con el bono incluido, en 245.000 pesos. Esos serían los valores de la mínima, que lo cobra más del 60% de todos los jubilados. ¿Hay alguien que se podría quedar afuera, por ejemplo? En principio no, en principio todos lo cobrarían. Lo que está en discusión hoy por hoy son los otros planes sociales, la asignación universal por hijo, las prestaciones por trabajo, que también tenía un método de ajuste similar al de las jubilaciones, pero que no entrarían aparentemente dentro de este nuevo sistema. Claro. ¿Qué pasa con los adelantos, esos a cuenta? Por eso, ese adelanto a cuenta en términos de inflación se compara en junio con lo que hubiera dado la ley vieja. Y ahí es donde se produce un ajuste. En principio, la idea es que los jubilados no pierdan más, con lo cual, si el ajuste con la ley vieja hubiera dado más, el gobierno se comprometió a cubrir esa diferencia. ¿Hay antecedentes de esto? ¿De una medida así similar? Por DNU no. Por lo general, los ajustes de las jubilaciones siempre se han tratado en el Congreso. Tenemos el recuerdo de lo que fue el 2021, cuando se volvió a la fórmula anterior, en el gobierno de Macri, ese famoso día en la plaza donde llovieron piedras. Anteriormente hubo otra ley. Siempre por lo general fue por ley. Nos tenemos que remontar a la década de los 90 para fijar un poco
esta metodología, digamos. No es la mejor fórmula, es la que hay, es la que sale ahora, es la que entra en vigencia. ¿Cómo se podría recuperar el poder adquisitivo, digamos, de los jubilados ya de una manera un poco más, digamos, no con parches, no coyuntural? Bueno, ahí hay varios inconvenientes. En primer lugar, que hoy por hoy el gobierno nacional está en un proceso de ajuste, de fuerte ajuste. Ya el ministro de Economía lo planteó apenas asumió, que parte del ajuste iba a recaer sobre los jubilados, aparentemente en un 0,4%. Los primeros análisis que se han realizado con las proyecciones macroeconómicas disponibles y el nuevo DNU es que ese ahorro en realidad gira más hacia el 1% del PBI, con lo cual es un fuerte ajuste sobre los jubilados. Recordemos que los pagos previsionales es apenas un poco por debajo de la mitad del presupuesto nacional, con lo cual si hay que ajustar, no se puede esquivar mucho el sistema previsional. El ajuste va a caer sobre los jubilados. Eso ya creo que es Vox Populi, todos lo entendieron. Ahora, el problema es que esto tampoco es sustentable en el tiempo. Como vos decís, en algún momento hay que diseñar una recuperación de esta pérdida. Ahí es donde va a intervenir probablemente en los próximos meses, más tirando hacia el año que viene, algún proceso de reforma jubilatoria. ¿Sí? Va a haber que diseñar algún mecanismo que permita, sobre todo los jubilados que han aportado, han realizado los aportes, puedan mejorar. En las últimas décadas, digamos, la pirámide jubilatoria se ha tendido a achatar porque los aumentos han sido en la parte baja y los que se han jubilado con todos los aportes han visto que su ingreso ha mermado históricamente. Pero soluciones sencillas en el contexto actual no hay y seguramente los jubilados van a mantenerse así por lo menos el resto del año. O sea, debería ser una reforma, vos decís, inminente ya, ¿no? Y para hacerla sustentable, si la idea es que el ajuste que se produjo se traduzca en algo sustentable en el tiempo, es necesario plasmar. O sea, pensemos que el gobierno planteó ya en su pacto de mayo que el gasto público nacional tiene que ser el 25%. O sea, reducir el aumento de gasto público sobre PBI que se vino acumulando en las últimas 2 décadas. Eso implica llevar el gasto previsional al nivel de la década de los 90. Y en la década de los 90 recordemos que hubo una reforma previsional, la famosa FJP, y creo que el gobierno nacional está pensando en algún sistema parecido. Lo ha dejado transmitir off the record que alguna reforma va a tener que hacer, porque el sistema así no puede ser sustentable en el tiempo. Ni nadie puede vivir con 134.000 pesos. Nadie puede vivir con eso. Yo te iba a decir que es una burla, pero me parece que es inadmisible. Muy por debajo de la línea de pobreza incluso. Muy por debajo de la línea de pobreza. La verdad que el ajuste que han sufrido las jubilaciones es terrible. Bueno, y así, digamos, teniendo una mirada un poco infantil, ¿qué pasa si la inflación en la Argentina llega al 1%, por ejemplo? Si la inflación llega al 1%, a ver, la fórmula está diseñada para que los jubilados no pierdan más. Con lo cual los jubilados la proyección es que van a tener el mismo poder de compra que en diciembre del año pasado. El problema es que eso le fija un nivel de pérdida. La economía argentina, en realidad, con un descenso de la inflación al 1%, probablemente arranque el año que viene con una recuperación del ingreso real de las personas, o sea, los salarios deberían empezar a ganar poder de compra, y eso permitiría, que es la idea que está tratando de transmitir creo que el presidente y el resto de los analistas, es que el año que viene podría empezar a mejorar la situación económica a partir de una recomposición de los ingresos. La noticia en sí, digo, por la movilidad jubilatoria no es mala, pero sin embargo tampoco me parece que garantiza la recuperación, ¿no? La recuperación del poder adquisitivo de todo este sector, de toda esta comunidad de la sociedad que viene muy por abajo. No, claramente, esta fórmula no está apuntada para recuperar el poder de los jubilados, simplemente que creo que están tomando también una crítica que le ha hecho el propio Fondo Monetario Internacional, es decir, no puede recaer todo el ajuste sobre este grupo, ¿sí? El ajuste no puede ser sobre el gasto social. En eso el fondo ha cambiado en los últimos años, por lo tanto, creo que esta es una medida como para decir, miren, estamos poniendo un piso de que los jubilados a partir de ahora no pierdan más plata, porque si esto seguía, la pérdida podía llegar a ser del 50%. Entonces, creo que han tomado nota de eso y han puesto un piso. De ahí hay que sentarse a debatir. Pensemos que esto es un DNU, ya hay muchos en el Congreso que obviamente quieren que esto se trate
y ver esa compensación del 12,5%, si no se puede llevar a lo que fue la inflación de enero, que fue cercana al 21%, o incluso un poco más. Claro, porque encima si cobran poco y es poco el porcentaje, ni siquiera lo reconocen como la totalidad, digamos, del índice de la inflación. No, por eso, no lo reconocen la totalidad. O sea, por eso va a perder en el tiempo. No se entiende. Incluso más, el ajuste que están planteando es mayor al que había planteado Caputo apenas asumió, diciendo que los jubilados iban a perder un 0,4 del PBI. Están perdiendo con esta fórmula cerca del 1%, muchos dicen. Con lo cual hay margen, creería, para, digamos, mejorar esta oferta. Mejorarlo. ¿Habrá interés? ¿Habrá intención política? Hay muchos que quieren debatirlo. Claro. Vamos a ver qué es lo que pasa por el Congreso. El gobierno dio el primer paso diciendo, esto es lo que yo pienso. Bien. Creo que el Congreso está ahí donde puede empezar a discutirse. Todos los partidos, por lo menos la gran mayoría, están planteando que quieren dar ese debate. Ya hay un paso. Y pensar que en algún momento todos vamos a ser jubilados, Germán. Ese es el gran problema, exactamente. Ahora no nos damos cuenta en la vida activa, digamos, en la rutina, a veces con 1 o 2 trabajos, pero en algún momento vamos a ser y todos muchos jubilados. sostienen a los propios padres jubilados con el propio trabajo de uno. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años cuando empiecen a jubilarse? Bueno, ¿Qué va a pasar? Eso. esa es la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es la pregunta del millón. Pensemos también que en gran parte del mundo, y ya saliendo de la coyuntura nacional, los sistemas previsionales están sufriendo fuertemente porque por el proceso demográfico de la población. Cada vez hay gente más grande que vive más años y cada vez la fecundidad, o sea, los nacimientos son cada vez menores. Con lo cual va a llegar un punto que por eso se está extendiendo la edad laboral. En Europa, fíjense lo que pasó en Francia. ¿Qué pasó? Quisieron extender un par de años la jubilación y toda la gente salió a la calle. Un rechazo masivo. Exactamente. Entonces, pero lo que se está viendo es que la extensión de la expectativa de vida lleva a que la etapa laboral tienda a estirarse, por lo menos en gran parte del mundo. Veremos qué es lo que pasa primero en los países más envejecidos, que será en Europa, como para ver qué es lo que deviene, digamos, qué es lo que ellos pueden sintetizar, porque probablemente nosotros 10 años después nos sirva de ejemplo, nos sirva para tener al menos una referencia. Bueno, y en julio viene entonces, se aplica la movilidad, en julio. Ahora se empieza en abril, mayo, con la inflación vieja, pero en julio empieza a funcionar plenamente el DNU. Bueno, Germán Rolandi, muchísimas gracias por favor, por venir, gracias como por siempre, muy amable. nuevamente. Hasta la próxima con la gente de Ciencias Económicas.